Bienvenidos a todos, mi nombre es Jason Gómez, abogado y defensor del consumidor financiero. El día de hoy venimos con un tema muy interesante e importante para todos ustedes. Es la continuación del primer capítulo donde ya hablamos de todo lo relacionado con centrales de riesgo, y el día de hoy le tenemos un programa espectacular donde vamos a hablar cosas súper interesantes como lo es el score de crédito, las reestructuraciones, las refinanciaciones, vectores de comportamiento de pago, lo que son las obligaciones abiertas y cerradas, lo que son las huellas de consulta y muchos temas más. Así que sin más preámbulo, comencemos. El día de hoy traemos unos invitados que son expertos en la materia, que tienen experiencia con una gran cantidad de personas que pasaron con muchas dificultades, así como la podemos tener cada uno de ustedes, y nos van a dar su opinión respecto de estos temas espectaculares. El día de hoy nos encontramos con... Bueno, mi nombre es Julián Castañeda, consultor financiero especializado. Llevo más de 5 años de experiencia en el sector financiero, con conocimientos amplios de cómo una persona se debe perfilar de forma correcta en los bancos, cómo cuidar su historial crediticio y cómo manejar sus finanzas de forma correcta. Mi nombre es Mildreita Borda, ejecutiva financiera de Data Integral Soluciones. Llevo aproximadamente 5 años de experiencia en el área financiera. Digamos que me enfoco mucho en llevar al cliente a que recupere todo su historial crediticio, que se apalanque de las entidades financieras y que pueda tener esa libertad que tanto necesitan. Es un gusto saludarlos, soy Juan Carlos Pastrana, soy analista comercial y financiero de Data Integral Soluciones. Como empresa llevamos muchos años de experiencia ayudando a más de 3.000 personas en este momento a recuperar su buen nombre y su tranquilidad financiera ante las centrales de riesgo, porque hemos identificado que definitivamente todas las personas queremos crecer de manera financiera. El problema, obviamente, es que no todos tenemos los millones debajo del colchón para invertir en compra de vivienda, de vehículos, de negocios, así que tenemos que tener un perfil crediticio atractivo para poder acceder a esos millones o a ese apalancamiento financiero que todos requerimos para seguir avanzando de manera financiera. Vamos a comenzar entonces con todo lo que tiene que ver con el tema de centrales de riesgo. Aquí cada uno de nosotros tiene un historial de crédito en las diferentes centrales de riesgo. Recordemos que tenemos en Experian Colombia Data Crédito y en TransUnion Cifin una información diferente que puede variar dependiendo de la entidad. ¿Qué les queremos decir? Puede aparecer una información en una central de riesgo y en otra no. ¿A qué se debe eso? Eso se debe a que cada entidad, recordemos que tenemos 4 sectores: el sector cooperativo, el sector real, el sector financiero, el sector telcos. Cada una de estas entidades puede montar información de las personas en las diferentes centrales de riesgo. Ellos tienen un plan con las diferentes centrales de riesgo o bancos de datos. Conforme a este plan pueden montar la información. Cada entidad es libre de elegir a qué entidad contratar porque eso les va a costar. Entonces, esto explica por qué yo puedo tener un reporte negativo en Data Crédito y no en Cifin, y viceversa. Eso nos permite visualizar un panorama completo de cómo se encuentra cada persona en centrales de riesgo. Entonces, la invitación: no nos quedemos solo con la información que vemos en una central de riesgo. Buscamos siempre la información en ambas centrales de riesgo. Y antes de que le demos paso a cada uno de nuestros invitados, quiero mencionarles algo básico que tenemos que tener todo, y es identificar quién es el titular de la obligación, quién es la fuente de la obligación y quién es el operador de la información. Entonces, es súper sencillo. El titular de la obligación somos todos nosotros, que acudimos a una entidad de cualquiera de esos sectores de los que hablamos hace un momento, entregamos nuestros datos para que nos otorguen un crédito o nos hagan un estudio crediticio. Recuerden, invitación, ojo muchachos, siempre que estas entidades a las que ustedes se presentan y entregan su información le den una autorización de tratamiento de datos personales. Con esta autorización de tratamiento de datos personales, la entidad se va a obligar para con ustedes de cómo va a ser el uso de cada uno de sus datos. Cuando no tenemos una autorización para algo en específico, estas entidades pueden utilizarlo para muchas otras cosas, y ahí es donde vienen los engaños o las estafas, o terminan vendiendo nuestra información en otras empresas que lo van a utilizar para cualquier otro fin. Entonces, cada uno de nosotros, sujetos del derecho de habeas data, somos los titulares de la obligación. Los primeros. Luego sigue la fuente de la información. La fuente de la información son esas empresas a las que le entregamos los datos. Estas empresas que le entregamos los datos deben hacer un uso correcto de cada uno de sus datos y le pasan esos datos a las centrales de riesgo, lo que estamos hablando como Data Crédito y Cifin. Esos bancos de datos o esas centrales de riesgo es lo que conocemos como los operadores de la información. Ellos solamente reflejan la información. En realidad, quienes te reportan, quienes no te reportan o quienes suben alguna información
tuya, financiera, a esos bancos de datos, es la fuente de información. Ellos son los directamente responsables. Ya teniendo esto claro, entonces vamos a empezar y le vamos a dar paso a cada uno de nuestros invitados y vamos a empezar a hablar de un tema fundamental como lo es el score de crédito. Ya sabemos que tenemos dos centrales de riesgo y el score de crédito varía en cada uno de ellos. Entonces vamos a preguntar por qué. Listo, Jason, perfecto, muchas gracias. Vamos a hablar entonces en estos momentos del score crediticio, ¿sí? Como tal, nosotros tenemos 3 score crediticios, existen 3 puntajes. Listo, tenemos el puntaje de data crédito que va de 150 a 950. Tenemos el puntaje de TransUnion CIFIN que va de 0 a 1000. Ahora, hasta la fecha, todo lo que nosotros hemos visto, revisado en lo que tiene que ver con centrales de riesgo, no hemos visto ningún puntaje de 0, hablando de CIFIN, no hemos visto ningún puntaje de 0, sino que lo mínimo son de 301 en adelante a la fecha. Y tampoco hemos visto puntaje ni de 1000 ni de 950. Y esto también es un mito que tienen las personas. Muchas personas llegan a nosotros y dicen que es que afuera les prometieron un puntaje de 950 y de 1000 y que esta es de la única manera que pueden acceder como tal a temas crediticios, y esto es completamente falso. Esto con el fin de hacerles promesas falsas y quedarse con su dinero. Entonces les prometen puntajes de 950, de 1000. Y Jason, vamos a ser muy sinceros, ni siquiera banca preferencial ha llegado a ese puntaje. Listo. Entonces, el otro puntaje en centrales de riesgo es el puntaje interno del banco o de las entidades financieras. Ellos tienen un puntaje interno, el cual se va sumando de diferentes maneras y vamos a hablar un poquitico como tal de ello. ¿Listo? Entonces, el puntaje de data crédito y CIFIN, para ser deseable para las entidades financieras, en data crédito debe estar por encima de 700. Ya ahí, después de que esté por encima de 700, es deseable para las entidades financieras. Yo, por ejemplo, tengo un score de 730 y constantemente son llamándome de diferentes entidades financieras para darme un crédito bastante interesante. Porque hay personas, como tú lo dices, que piensan que un score cuanto más elevado es más probabilidad para que le aprueben el crédito, pero no es así. Es correcto. Inclusive, eso son algunas políticas de las entidades. En lo que te beneficia tener un puntaje más alto de lo normal es en la tasa de interés, te beneficia como tal. Entonces, por ejemplo, hay entidades que en su crédito hipotecario sí exige que esté en 820, 825, pero no para que necesariamente se lo tengan que dar, sino para que le mejore la tasa de interés. Ahora, Jason, hay varios factores que determinan como tal el puntaje. Vamos a hablar del puntaje de data crédito y CIFIN, ¿qué lo determina? Número 1, mi historial crediticio. Cuando una persona tiene buen historial crediticio, cuando una persona, usted ahorita lo hablaba del sector real, cooperativo, telecomunicaciones y financiero, cuando una persona aperturaba de forma correcta y cerrado obligaciones de forma correcta, eso hace que tu puntaje como tal suba. Y si es de forma incorrecta, va a ser de que baje. Lo segundo como tal, Jason, que hace que nuestro puntaje crezca o decrezca, ¿sí? En este caso como tal, es la capacidad de endeudamiento. Inclusive hay unas reglas de ahorro y todo eso que tú estuviste hablando hace poco de ella en videos. Nuestra capacidad de endeudamiento en lo posible no debe sobrepasar el 20%. Cuando la capacidad de endeudamiento sobrepasa el 20 o el 30 para algunas entidades, eso hace que nuestro puntaje también disminuya, con el fin que nos bloqueen financieramente, porque si no nos vamos a sobreendeudar y nos vamos a afectar. Esta es una información que también nos aparece en la síntesis, en el historial de crédito que veníamos revisando. Aquí nos aparece también, aparte del score crediticio, en la parte de abajo nos va a aparecer lo que es la capacidad de endeudamiento, ¿cierto? De lo que tú estás hablando. Correcto. Entonces, esa capacidad de endeudamiento es fundamental también para poder obtener los créditos. Sí, por eso es tan importante hacer los estudios en centrales de riesgo, porque nosotros como analistas y como consultores vamos a visualizar completamente la información. Y con respecto a Jason, a tu pregunta, que si mi capacidad de endeudamiento me afecta para un crédito, totalmente. Si yo voy a un banco y estoy sobreendeudado por encima del 20 o del 30%, el banco me va a cerrar las puertas. ¿Qué es importante? Hay personas que están mal perfilados para los bancos. Me explico. Tienen ingresos, por ejemplo, de 5 millones de pesos. Pero para el banco tiene un ingreso solamente de 3 millones de pesos. Y estos 2 millones están por fuera.
Claro, cuando a él le hacen el balance de capacidad de endeudamiento con capacidad de pago, le va a dar un monto determinado. ¿Qué debe hacer la persona? Debe perfilarse de forma correcta para que todos sus ingresos sumen y ahí aumente la capacidad de endeudamiento. Lo que tú nos quieres decir es que no basta con tener un buen perfil de crédito, es decir, no tener reportes, tener un buen score, sino que además necesitamos tener una buena capacidad de endeudamiento. Correcto. Inclusive, Jason, es que para que a nosotros nos den un crédito, Datacrédito y Cifin puede pesar un 70 o un 80%. El otro 20 o 30% es mi perfilación personal. Por eso estamos los expertos, por eso nos deben de buscar a nosotros. Lo tercero es que cuando nosotros abrimos una obligación y la cerramos, esas obligaciones las califican. Cuando las cerramos de forma correcta, esto lo califican AAA, AA o A. Ustedes ven en la calle personas que les prometen que los van a dejar AAA. No, eso no funciona así. Vemos mucho. Claro, que les dicen, lo va a entregar su historial crediticio, puntaje por encima de 950 y AAA. No funciona así. Esto hay que hacer un tratamiento correcto en las bases de datos. Entonces, ¿cómo me califican a mí AAA, AA o A? Cuando yo cierro una obligación de forma correcta. Si la obligación está mal cerrada, me van a calificar de forma incorrecta. Y esas malas calificaciones, ahí hay letras, ahí hay espaciecitos, solo rayitas, eso según el criterio de cada entidad. ¿Listo? Y eso lo vemos también en centrales de riesgo. Lo cuarto que afecta nuestro puntaje son los vectores y comportamientos de pago. Esto resumido es cómo pagamos de forma mensual. ¿Qué significa? Si la cuota es el 30, no la pague el primero. No la pague el 2, en lo posible páguela con antelación para que te califiquen de forma correcta. Todo esto hace que tu puntaje crezca o decrezca. Y ya lo otro son reportes negativos o castigos. Si yo tengo reportes negativos o castigos, eso también va a hacer que mi puntaje disminuya y si estoy bien va a hacer que mi puntaje crezca. El puntaje interno de la entidad lo determina la suma de Datacrédito y la suma de Cifin. Eso nos da un puntaje, número 1. Número 2, el puntaje interno de las entidades las da, cómo me comporto yo con la entidad. Entonces, ¿yo qué le recomiendo a las personas? Cuando se presente por un crédito a un banco, traten lo posible de sacar una cuenta de ahorros con el banco. Traten lo posible de aperturar un fondo de inversión con el banco. No necesita mucho monto, puede ser un plan semilla, qué sé yo, según la entidad. Internamente con el banco, en lo posible, se necesita un monto alto, saque un seguro de vida. En lo posible y perfílese con el banco de forma correcta. Hay personas que no tienen nada con el banco y van y se presentan a solicitar crédito y el banco le dice, no te puedo dar el crédito. ¿En qué nos puede beneficiar esas obligaciones? Hay personas que tienen excelentes ingresos, hay personas que tienen un excelente puesto de trabajo, que tienen diferentes negocios, que tienen propiedades y nos dicen, no me prestan nada en ninguna parte, no me prestan ni 100 pesos. Y cuando vamos a revisar, ellos mismos nos manifiestan que nunca han necesitado sacar un crédito. Entonces, claro, no tienen ese historial de crédito y de entrada por eso los pueden estar rechazando. Entonces, ¿cuál es la idea? Comenzar. Y ahí vamos teniendo obligaciones abiertas y también vamos cerrando. Entonces, vamos a hablar un poco, le vamos a preguntar a la doctora Mildrey acerca de este tema, de las obligaciones. ¿Qué tan importante es el tema de las obligaciones abiertas, de las obligaciones cerradas? ¿Cómo nos puede afectar tener más obligaciones abiertas que cerradas, por ejemplo, y cuando abrimos muchas obligaciones en poco tiempo? Listo, gracias, Jay. Bueno, inicialmente vamos a hablar de las obligaciones abiertas. ¿Por qué debemos de tener estas obligaciones? Y por qué debemos de hacernos conocer de las entidades, ¿cierto? Entonces, las obligaciones abiertas, ¿en qué consiste? Es cuando obtenemos créditos en las diferentes o en los diferentes, en los 4 sectores comerciales. Conforme a esto, entonces, ¿qué tan beneficioso es tener tantas obligaciones abiertas, ¿cierto? Porque esto nos puede afectar de alguna manera entonces nuestra capacidad de endeudamiento, como lo hemos hablado ahorita en el inicio de la conversación. Entonces, ¿qué tan beneficioso es tener tantas obligaciones abiertas, Mildrey? Es muy beneficioso, digamos, en el tema de que nos hacemos conocer, obtenemos historial crediticio, si se cancelan bien obtenemos un buen puntaje. Ahora bien, lo más recomendable es que tengamos más obligaciones cerradas que obligaciones abiertas. ¿Por qué? Porque cuando cerramos un crédito y lo cerramos de la buena manera, hablamos de que se paga o se cancela puntualmente en las fechas que son y se obtienen más beneficio, porque cuando se cierran, ahí sí obtenemos una buena calificación y un muy buen puntaje. Y también que, digamos que las obligaciones, hay, digamos, gente que me dice, Mildrey, lo que pasa es que a mí no me gusta hacer créditos.
Entonces, si no, digamos, no tenemos créditos, hay créditos o obligaciones abiertas buenas o hay obligaciones créditos malos. Muchas personas a las cuales nosotros asesoramos nos dicen, o personalmente me dicen, Mildred, a mí no me gusta tener créditos porque yo tengo con qué cancelar en efectivo, pero hay una gran diferencia en una deuda buena o en una deuda mala. Resulta que si yo me voy a endeudar para comprar cositas, para mecatear, para invertir en un paseo, ¿cierto? Eso no sería una deuda buena. Pero si yo voy a invertir para apalancarme con la entidad, para un negocio, ¿cierto? Para mi crédito hipotecario, para el carro, para ponerlo a trabajar, entonces eso es una deuda buena. Aparte, vamos a obtener que las entidades nos conozcan y poder seguirnos apalancando como tal con estas entidades. Entonces, es mejor obtener varias obligaciones abiertas cerradas que abiertas. Una cosa es un reporte negativo y otra cosa es un castigo por permanencia. ¿Será que esos reportes son para toda la vida? ¿Será que esos castigos son para toda la vida? ¿Cuál es la diferencia, Pastrana? Ayúdanos, por favor, a entender todo esto que significa. Gracias, Jason. Y gracias por este espacio. Bueno, realmente esta es una excelente pregunta y bueno, nosotros en estos más de 5 años de experiencia que llevamos como empresa, todo lo hacemos bajo la ley. No hay forma posible de eliminar reportes negativos si no se puede hacer bajo la ley. La ley es muy clara. Existe una ley estatutaria que es la ley 1266 del año 2008, pero también existe una ley regulatoria. ¿Cuál es? La ley 2157 del año 2021, más conocida como la ley de borrón y cuenta nueva. ¿Qué dice esta ley? Muy claramente dice que cuando una persona tiene una obligación y esta obligación entra en mora, a partir de ese momento se constituye un reporte negativo cuando la obligación entra en mora, ¿sí? Pero cuando la persona se pone al día o extingue totalmente la obligación, dice la ley regulatoria en el parágrafo 13, donde habla sobre la permanencia de la información negativa, que si la persona se pone al día, la entidad tiene la obligación de eliminar el reporte negativo, pero ojo, ahí no termina todo, pasa a otro estado que es un castigo por permanencia. ¿Por cuánto tiempo? Dice la ley, el doble del tiempo por cual estuvo en mora o hasta un máximo de 4 años. Entonces, realmente no es que una persona se tenga que morir estando reportada en centrales de riesgo. ¿Por qué? Porque existe un periodo determinado para que ese reporte negativo desaparezca. Dice la ley en el artículo 2 de la 2157 del año 2021 que existe algo muy claramente que es la caducidad del dato. La caducidad del dato, dice la ley, que se aplica a partir de los 8 años que la obligación entre en mora, Jason. De acuerdo. ¿Por qué tenemos, Pastrana, tantas personas que llevan más de 8 años con un reporte negativo y todavía se ve reflejada esa información en centrales de riesgo? ¿Qué les podemos decir a estas personas? Fantástico, esa es otra excelente noticia. Nosotros constantemente estamos visualizando ese tipo de inconvenientes con los perfiles crediticios de las personas. Me ha pasado personalmente que llega una persona realmente ya creyendo que efectivamente esa obligación ya ha desaparecido, pero resulta que, como lo mencionabas al principio, nosotros hacemos las consultas en los bancos de datos o las centrales de riesgo, que es donde aparece todo el historial crediticio o los antecedentes crediticios y financieros de las personas, y efectivamente identificamos que aún persiste esa obligación en mora. ¿Por qué? Porque realmente la ley dice, ¿sí?, que todas las obligaciones tienen un periodo de 8 años, pero también dice que deberán, ¿sí? Esa palabrita deberán le deja un amplio margen a las entidades para que lo hagan y muchas veces sencillamente no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque la persona continúa en mora. ¿Por qué tenemos tantas personas que han cumplido más de los 8 años con el reporte negativo y continúan con esa marcación en centrales de riesgo? ¿Qué les decimos a esas personas? ¿Será que tienen alguna salida? ¿O por qué está pasando esta situación? Porque pasa mucho. Genial, Jason. Esa es una excelente pregunta y nos ha pasado muchísimo. Realmente en todos esos años de experiencia constantemente identificamos este tipo de fraude a nombre de las personas en las centrales de riesgo. ¿Por qué pasa? Precisamente porque vivimos en Colombia. Una cosa es lo que diga la ley, otra cosa es cómo esta se aplique. Y precisamente por eso es que existimos nosotros como empresa legalmente constituidos. Realmente somos los número 1 en Colombia defendiendo los derechos fundamentales de las personas para que no sigan sufriendo este tipo de atropello. Aquí tenemos unos formatos. Estos formatos pueden variar, pero la información va a seguir siendo la misma.
Nosotros tenemos planes empresariales con estas entidades y por eso podemos acceder a ese historial de crédito de forma respetuosa con la base, con los datos y con el habeas data, que eso es lo que estamos hablando, y la invitación es para que todos lo hagamos de esa manera. También para tener un perfil crediticio que sea llamativo y que sea importante, hay unos temas que son las reestructuraciones y las refinanciaciones, las alertas, las huellas de consulta, entre otros temas que vamos a seguir tocando para que estén muy atentos cada vez que hagamos más y más contenido. Entonces, las reestructuraciones y las refinanciaciones como punto importante, y es que hay una diferencia y muchos las confunden. Una reestructuración es una modificación de la obligación, pero no implica cambiar la obligación original por la otra. Es decir, ¿cuál es el objetivo de una reestructuración? Mejorar los plazos, mejorar los intereses, una mejor amortización del crédito. A diferencia de la refinanciación, es un cambio total, la sustitución de una obligación por otra. Es decir, muere la obligación inicial y nace a la vida jurídica una nueva obligación. Eso es una refinanciación. ¿Con qué finalidad se hace? Es muy parecido en realidad, pero ¿con qué finalidad se hace? De sustituir una obligación por una más llamativa o con mejores beneficios. Entonces, ¿cuál es la invitación para todos ustedes? Cada vez que les hagan estas propuestas o que ustedes lo hagan, que lo hagan de una forma correcta y que ojalá que no les dejen esas marcaciones centrales de riesgo, porque lo que es una reestructuración y una refinanciación es un indicador de que las condiciones iniciales de ese crédito se tienen que cambiar. ¿Y eso por qué? Nosotros como analistas, ¿por qué lo vemos así? Porque no tiene la capacidad de pago inicial por la que le dieron ese crédito y por eso tiene que extender los plazos de ese crédito, va a terminar pagando más. Ojo, es una trampa, van a pagar mucho más. Ustedes piensan que por pagar una cuota menor, entonces van a estar beneficiados, pero si hacen cuentas a largo plazo, no van a estar beneficiados. Y por último, las huellas de consulta. Nosotros no trabajamos, por ejemplo, huellas de consulta y vemos una gran cantidad de empresas y personas que ofrecen el servicio de eliminación de huellas de consulta. Cada vez que nosotros vamos a una entidad crediticia solicitando un crédito, nos va a dejar una marcación. Entonces, esta entidad te consultó. Esas huellas de consulta tienen un término. Por sí solas se deben eliminar en 6 meses. En 6 meses, por sí solas se deben de eliminar de centrales de riesgo. Entonces, ¿por qué puede ser un indicador negativo y por qué le pueden negar el crédito? Entonces vamos a utilizar un poco el sentido común. Si tenemos diferentes huellas de consulta, tenemos 3, 4, 5 huellas de consulta realizadas en los últimos 2 o 3 meses, ¿qué pensamos nosotros? Esta persona está desesperada por obtener un crédito y es probable que alguna de estas entidades le haya dado un crédito. Entonces eso me va a dañar el análisis completamente. Y esa persona va a ser de un riesgo mucho más alto. Entonces, de entrada, vamos a negar ese crédito. Vamos a negar ese crédito. Entonces, ¿por qué no se trabajan las huellas de consulta? Jurídicamente es posible, pero si una persona tiene 6, 10 huellas de consulta, le vamos a hacer 10 procesos diferentes y logramos ganar jurídicamente 4, 5 o 6. Eso es un trabajo excelente, espectacular, pero va a quedar con 4, con 3. Y con esas 4 o 3 también le van a negar el crédito. ¿Eso qué quiere decir? Que no le estamos ayudando realmente a esas personas a lo que están buscando, y es que queden lo mejor aptos posible para la aprobación de un crédito. Ojo, no se dejen engañar, las huellas de consulta, a no ser de que se le eliminan todas, pero eso no es posible. No hay forma. Jurisprudencialmente, ya la Corte lo ha dicho, si esa entidad me quiere dar un beneficio, aunque yo no le dé la autorización de tratamiento de datos personales, me puede consultar en las centrales de riesgo. Y con ese argumento ya va a ser imposible eliminar esa huella de consulta. Tenemos una información valiosa, gracias por quedarse hasta el final. Ojo, no lo olviden nunca. Y ya para terminar, queremos hacer entonces una pregunta a nuestros compañeros expertos de experiencias que les haya tocado en algún momento. Por ejemplo, Juli, ¿tú qué le dirías a esas personas que quieren cambiar su vida crediticia, su historial de crédito, su hoja de vida financiera? ¿Qué le dirías tú a esas personas? Listo, Jason. Entonces, mira, yo a esas personas que quieren mejorar su historial crediticio y su vida financiera les daría 3 recomendaciones. Número 1, es imposible recuperar tu vida financiera o tu historial crediticio si sigues o pretendes seguir teniendo tu misma vida. Hay personas que están endeudados y los fines de semana salen a comer a las calles, o sea, tienen gastos hormiga viva y por haber. Va a ser imposible que recuperen su historial crediticio y su vida financiera. Número 2,
no sigan abriendo obligaciones. Entonces ya ahora hay fintech y plataformas que les prestan así sea que estén reportados. Entonces eso es alargar más la cosa. Entonces prestan, por ejemplo, en un lugar para pagar la cuota de otro lugar y cuando menos piensas se acumulan 2 cuotas. No, es imposible. Y tercero, tienen que tomar una decisión. Por eso estamos nosotros. Por eso está Data Integral Soluciones para ayudarles. Hay personas que se paran asesorías y no llegan. ¿Qué le dirías tú a esas personas que quieren cambiar su historial de crédito? Es que tenemos muchos comentarios porque hay que pagar un proceso, porque hay que hacer unas revisiones centrales de riesgo, pero dicen que no tienen la forma, que es imposible pagar un peso para poder organizar su historial de crédito. ¿Qué le dirías tú a esas personas que se cierran y niegan que sea posible para ellos por sus escasos recursos económicos? Listo, primeramente yo les recomiendo pues que se acerquen a Data Integral Soluciones porque acá estamos es para ayudarles. Segundo, no es que sean tanto escasos recursos, sino como lo hablaba Julián, de que muchas veces prima más los gastos hormiga y no se dan cuenta de que realmente sí pueden, digamos, disponer para poder que los ayudemos. Y tercero, de que sí hay que cancelar unos honorarios, ¿cierto? Pero ¿en qué consiste? En que den el primer paso. Y ya acá nosotros los vamos asesorando, inclusive les vamos dando clases de educación financiera para que lo puedan hacer de la mejor manera. Perfecto, muchas gracias, Mil. Esos gastos hormigas, muchos la tenemos y cuando hacemos un análisis de cuánto nos gastamos en determinado tiempo es un montón, sí. Es un montón de plata. Y no lo estamos invirtiendo, no lo estamos gastando. Esto es una inversión, sí. No es un gasto, es una inversión. Y para poder salir adelante y prosperar económicamente necesitamos invertir. Ahora bien, Pastrana, hay muchas personas que han sido estafadas en la calle, que han sido tumbadas, que le quitan la platica. Por eso hay tanta desconfianza en todos los colombianos respecto a este tema. Eso dice que es imposible salir de data crédito. Hay una cantidad de desconocimiento. ¿Qué le dirías tú a esas personas que consideran que esto es imposible o por qué siguen siendo víctimas de engaño tantas personas con este tema? Genial, esa es una excelente pregunta y es un tema muy neurálgico realmente a la hora de hablar de centrales de riesgo y de salir de allí. Entonces, realmente nosotros en este largo tiempo que le hemos dedicado a ayudar a miles de personas a recuperar su tranquilidad financiera y su vida crediticia, hemos identificado 2 cosas muy puntuales. La primera, realmente a nadie le gusta ser estafado. Yo no conozco la primera persona que diga voy a trabajar porque este dinero lo voy a acumular para que me estafen. No, eso no existe. Pero pasa y va a seguir pasando. ¿Por qué? Por 2 factores. Primero, por el factor desinformación. Cuando una persona no sabe cómo funciona cualquier tipo de cosa y mucho más los procesos jurídicos y financieros para salir de centrales de riesgo, realmente cualquier persona le pinta pajaritos en el aire y ellos caen redonditos. ¿Por qué? Porque los estafadores son muy hábiles. Ellos saben realmente cómo funciona este tipo de problema en las personas. Entonces, primero que todo, ellos saben que las personas quieren salir de ahí lo antes posible. ¿Por qué? Porque nadie se levanta una mañana y dice, yo quiero salir de central de riesgo porque sí, no. Todos queremos salir de allí porque tenemos un propósito, queremos cumplir el sueño de tener nuestra casa propia, de invertir en negocios, de comprar vehículos, de hacer muchas cosas. Creo que entonces es todo muy claro. La invitación es, infórmense bien, busquen a una empresa legalmente constituida, que tenga años de experiencia, que tengan expertos en el tema, porque ahora vemos que todo el mundo quiere hacer esto. Yo de todos lados, me aparece por todas partes que la gente quiere hacer esto, así no tengan ningún conocimiento y siempre hay alguien que se va a dejar estafar. Entonces, muchachos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por brindarnos esta información valiosa. Gracias por quedarse hasta el final. Vamos a seguir haciendo contenido de valor para todos ustedes. Muy atentos al próximo video que también va a estar súper interesante. Información. Si tenemos la información, tenemos todo. O sea, vamos a construir desde algo sólido con unas bases fuertes para poder construir todo ese futuro financiero y crediticio que queremos. Así que no siendo más, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta una próxima ocasión.